Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Dicen que el amor mueve montañas, pero en el caso de Sara Bluma, el amor parece haber movido los algoritmos de las redes sociales. Desde que comenzaron los rumores sobre su relación con el actor turco Can Yaman, la DJ española no solo se ha convertido en la nueva obsesión del público europeo, sino también en un fenómeno viral que muchos llaman ya el efecto Sara Bluma. Pero, ¿es todo fruto del destino romántico o hay detrás una estrategia digna de una auténtica genia del marketing? Todo empezó con una simple foto, una cena íntima, luces tenues, miradas cómplices. En cuestión de horas, los fans de Yaman rastrearon el perfil de Sara y descubrieron a una artista tan misteriosa como magnética. Su número de seguidores explotó, y no solo por curiosidad. Había algo en ella, una estética calculadamente caótica, una mezcla de glamour decadente y energía underground que la hacía imposible de ignorar. Lo que parecía una historia de amor, se convirtió en un escaparate perfecto para proyectar una marca personal cuidadosamente diseñada. Porque Sara Bluma no es una DJ cualquiera. Su universo es una fusión entre la música electrónica, el burlesque y el cabaret moderno. En sus presentaciones no solo se escucha música, se experimenta una atmósfera sensual y teatral. Su proyecto Boudoir es el corazón de esta visión. Un concepto donde los beats se mezclan con coreografías, luces rojas y una estética de ensueño que parece sacada de un film de Baz Luhrmann. Es espectáculo, pero también mensaje. La libertad, la feminidad y el poder personal se celebran con cada nota. Pero aquí está lo más fascinante. Cada paso que da Sara en sus redes parece perfectamente sincronizado con un plan de expansión. Publicaciones en el momento justo, colaboraciones con marcas de lujo, apariciones espontáneas en stories donde no se muestra todo, pero insinúa lo suficiente para mantener a todos hablando. Es el equilibrio exacto entre el misterio y la exposición, una lección maestra de storytelling digital. Dicen que no hay casualidades en el mundo del marketing, y con Sara, todo parece encajar con precisión quirúrgica. Muchos de sus seguidores comenzaron a notar cómo, después de cada rumor sobre su relación con Can Yaman, ella lanzaba una nueva sesión, una foto artística o una colaboración. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Estrategia? Casi seguro. Cada noticia sobre su vida personal impulsaba su nombre en las búsquedas, y cada publicación nueva reforzaba su identidad artística. Es un ciclo perfecto, donde la emoción mediática se transforma en visibilidad profesional. Lo más interesante es cómo maneja la narrativa. Nunca confirma, nunca desmiente, pero siempre deja una pista. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron directamente por Yaman, respondió con una sonrisa y un simple: «La música es mi verdadero amor». Esa frase se volvió tendencia, y los medios no tardaron en titular: «Sara Bluma y su romance con el sonido». Otro golpe maestro. En un mundo donde la sobreexposición puede destruir una carrera, ella ha convertido la ambigüedad en su mejor herramienta de marketing. Hoy, el efecto Sara Bluma es estudiado por expertos en redes. Ha logrado que cada movimiento suyo se convierta en conversación, cada outfit en declaración y cada silencio en expectativa. Lo que muchos ven como un golpe de suerte, en realidad es el resultado de una mente brillante que entiende cómo se construye un personaje público en la era digital. Su relación con Can Yaman fue el catalizador, sí, pero la chispa solo prendió porque había una estrategia preparada para convertir la atención en arte y la curiosidad en fidelidad. Quizás esa sea la verdadera magia de Sara. Transformar el ruido en música, el amor en branding y la fama efímera en una marca que suena cada vez más fuerte. Y es que detrás de su mirada enigmática y sus mezclas hipnóticas, hay una narrativa que va mucho más allá del entretenimiento. Sara Bluma ha comprendido que en el siglo XXI la autenticidad se construye con precisión, y que mostrar vulnerabilidad puede ser tan poderoso como proyectar confianza.
En sus publicaciones, alterna momentos de glamour con reflexiones íntimas, frases poéticas sobre la soledad o la inspiración, y fragmentos de su proceso creativo. No hay nada aleatorio. Cada palabra, cada filtro, cada pausa tiene una intención. Sus sesiones en vivo son otro ejemplo de esa dualidad. Mientras los beats retumban, su presencia sobre el escenario se convierte en un acto performativo que combina lo sensorial y lo emocional. La artista no busca solo que el público baile, sino que se sumerja en un viaje estético. Entre luces estroboscópicas y proyecciones cinematográficas, crea una experiencia inmersiva que conecta más con el alma que con la pista de baile. En cada presentación hay un relato, una historia contada a través del sonido y la imagen. En paralelo, su equipo, porque sí, detrás de cada genio hay una estructura, ha sabido aprovechar cada oportunidad mediática para expandir su universo. La colaboración con diseñadores emergentes, la alianza con marcas de perfumes de autor y la participación en festivales de arte contemporáneo han posicionado a Bluma como una figura híbrida, mitad musa, mitad estratega. Su estética se ha convertido en tendencia entre jóvenes creativos, y su influencia ya empieza a notarse en la moda alternativa europea. A medida que su fama crece, también lo hace su discurso. Sara habla de empoderamiento, de romper etiquetas y de encontrar belleza en la contradicción. En sus propias palabras, no hay nada más femenino que ser indomable. Ese mensaje resuena con una generación que busca referentes auténticos en medio del exceso de filtros y perfección digital. Su forma de comunicar es directa pero elegante, provocadora pero inteligente. Los analistas del sector ya la comparan con figuras como FK Twigs o Björk, artistas que supieron transformar su arte en un manifiesto visual y emocional. Pero Sara Bluma, con su toque ibérico y su sensibilidad teatral, aporta una dimensión distinta, la del magnetismo latino envuelto en sofisticación internacional. Su historia, nacida entre rumores amorosos y destellos de fama, ha evolucionado en una construcción artística sólida, una declaración sobre cómo el arte puede reinventarse desde la viralidad. Tal vez dentro de unos años, cuando los algoritmos cambien y las modas pasen, se siga hablando de ella no por con quién estuvo, sino por cómo supo convertir una ola mediática en una corriente cultural. Porque si algo ha dejado claro Sara Bluma es que en su mundo, el amor, la música y la estrategia no se contradicen. Se sincronizan al mismo ritmo, el suyo propio, impredecible, intenso y perfectamente afinado. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.